Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de Saña el Podcast. Mi nombre es Jim Rodríguez Ampertegui y seré el acompañante de todos ustedes durante este viaje de descubrimiento, este viaje de exploración de nuestra historia y nuestra cultura sañera. De verdad quiero agradecer infinitamente a las personas, a todas aquellas personas que han manifestado su apoyo por las redes sociales. Sinceramente, muchísimas gracias. Esto no hace más que alentarnos por continuar con este proyecto, con este proceso de dar a conocer nuestra historia sañera y compartirla con todos aquellos que aman esta historia que nos identifica tanto. De verdad, muchísimas gracias. Saben que nos pueden seguir por nuestra cuenta de SoundCloud, www.soundcloud.com/saña-el podcast, y por nuestra cuenta de Instagram en @JimRodríguezAmpertegui. ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy en Saña el Podcast, la presencia de esclavizados en la historia de Saña. Comencemos. Como ustedes sabrán, en el 2017, Saña fue reconocida por la UNESCO como sitio de la memoria de la esclavitud y de la herencia cultural africana. Este es un reconocimiento que pocos pueblos, que pocas ciudades en el mundo y en Latinoamérica en particular poseen. Y no solamente es un justo reconocimiento a la rica tradición cultural e histórica que posee nuestro pueblo, sino que también la posiciona como un punto de remembranza, como un lugar donde se custodia nuestra rica tradición cultural africana. Pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre la presencia de esclavizados en nuestra histórica ciudad de Saña? No te preocupes ni te alarmes, has llegado al lugar indicado para que juntos aprendamos un poquito más sobre ello. Hay una importante cantidad de trabajos sobre la presencia africana en Saña, pero creo que han sido muy poco socializados, muy poco compartidos con la población. O por ejemplo, no se incluyen en las sesiones de aprendizaje en los centros educativos. Hay que considerar que no contamos con un plan integral de educación con un abordaje local, ¿no? Que pueda reflexionar en su propia historia, que pueda ahondar en los pasajes de nuestra tradición cultural africana. Pero creo que vamos avanzando de a poquitos. ¿Cómo comienza la historia de los esclavizados en el Perú? Tendríamos que remontarnos a los inicios de la colonia. En el 2013, el Ministerio de Educación publicó una colección de ensayos, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el titulado Presencia de los afrodescendientes en el extremo sur del Perú y sus aportes en el desarrollo histórico, social y cultural, escrito por Florentino Arpa, en el que se menciona de que en 1528 Francisco Pizarro recibe el permiso oficial para transportar esclavos directamente al Perú. En la segunda mitad del siglo XVI, es decir, de 1550 para adelante, los africanos que fueron traídos al Perú provenían principalmente de la costa occidental africana, específicamente de Guinea, y el resto provenía de Angola, como veremos más adelante. De todos estos esclavos traídos al Perú, el 92% de esta población se instaló en las costas. Pero ¿cómo fue la esclavitud en el Perú? En un trabajo muy interesante titulado La presencia afrodescendiente en el Perú, siglos XVI, siglo XX, realizado por los historiadores Maribela Relucea y Jesús Cosamalón, se nos señala que durante el siglo XVI y siglo XVII el ingreso de esclavos al Perú fue en realidad modesto, ¿no? Muy lejos del sistema esclavista implantado en Cuba, en Brasil o en Haití. Pero esto cambia en el siglo XVIII, donde aumenta la importación de africanos para satisfacer las necesidades del cada vez más demandante mercado de la producción de la caña de azúcar, ¿no? Y también impulsar la producción de otros productos como por ejemplo la alfalfa y el algodón. Si bien estos esclavizados provenían de las costas occidentales de África, como ya hemos mencionado, muchos de ellos ya habían servido en algún otro lugar antes de llegar al Perú. En el trabajo de Arrelucea y Cosamalón se nos presenta información encontrada por James Lockhart, un historiador americano, que señala que de 256 esclavos registrados en las notarías de Lima y Arequipa, el 80% había nacido en África, pero ya había servido en algún otro lugar antes de entrar al virreinato peruano. Cabe señalar que para el siglo XVIII los esclavizados llegaron a ser el 45% de la población de Lima. Con toda esta información, cabe preguntarnos
¿Qué sabemos de los esclavizados que llegaron a Azaña? Si bien aún no contamos con registros sobre cuántos esclavizados ingresaron a Azaña, sí podríamos atrevernos a afirmar que aquellos que fueron traídos a trabajar a la ciudad de Azaña y a sus haciendas aledañas pueden haber venido de otros puntos, de otros lugares del continente americano. Quizá habrían servido en casas para otros amos en diferentes latitudes de América. El historiador lambayecano Jorge Ceballos Quiñones señala que en Azaña, para principios del siglo XVIII, se revendían esclavos que procedían del mercado portugués establecido en Panamá y en Portobelo. Tal como lo oye, en la antigua ciudad de Azaña se revendían esclavos y quizá habría ocurrido allí enfrente de la iglesia matriz, que era la antigua plaza principal de la villa de Azaña. Los precios oscilaban entre 400 a 650 pesos. Si hacemos una conversión bastante rápida, equivaldría aproximadamente a entre 300 a 500 soles. En una publicación del Mercurio Peruano de 1793, es decir, a finales del siglo XVIII, el contador de la Real Aduana de Lima, Joseph Ignacio Lecuanda, informaba de la siguiente manera sobre la situación de los esclavos del partido de Azaña. En cuanto a los negros, se ven muy pocos libres. Casi todos son esclavos de las haciendas de fabricar jabón, azúcar y de pan llevar, como también del servicio doméstico de las casas. Los mulatos y zambos de este partido viven ligados al cautiverio. Los libres se mantienen ya de diferentes oficios e incluso de la agricultura. En sus usos y costumbres igualan a los de Trujillo. ¿Qué voz para más familiar? Bueno, retomemos. Es indudable la presencia de esclavizados en las tierras del norte. Por ejemplo, el obispo Martínez de Compañón, en 1789, registra a algunos de ellos trabajando en el campo. Por otro lado, también trabajaron en casas y algunos también incluso sirvieron en las iglesias de la villa de Azaña. Así como también existía otra población de esclavos más calificados que realizaban trabajos mucho más finos, como por ejemplo la elaboración de cueros y jabones. ¿Por qué no ahondamos un poco más en sus historias? Arranquemos en el siglo XVIII. Lorenzo Huertas, en su trabajo Fundación de la Villa de Santiago de Miraflores de Azaña, un modelo hispano de planificación urbana, nos presenta unos datos obtenidos por el notario Tomás de Rivera. Este notario hace un registro muy interesante sobre un grupo de esclavizados presentes en 1721 en la hacienda San Juan de la Punta, cuya iglesia puede ser visitada hoy en día en el distrito de Saltur. ¿Por qué no echamos un vistazo al registro en sí? Tomás de Rivera registra la presencia de 34 esclavizados, 32 varones y 2 mujeres. Tenemos sus nombres, entre ellos figuran por ejemplo Pedro, Francisco, Juan José, Cristóbal, Agustín, entre muchos otros. 2 de ellos fueron identificados como foráneos. Quizá eran cimarrones, quizá eran esclavos que habían escapado de alguna otra plantación. Y también se han registrado sus castas, es decir, el grupo étnico del cual procedían, al igual que sus edades. De ello podemos mencionar que el 35% de los esclavos de la hacienda de la Punta registrados por Tomás de Rivera en 1721 procedían de la casta Congo, que proviene de la República del Congo y de Angola, mientras que el 32% pertenecían a la casta de los Arará, que provienen del Benín. Con respecto a las edades, podríamos decir que la mayoría de la población era adulta, representando un 56%. Cabe mencionar que esta es una hacienda donde el trabajo físico va a ser un factor muy importante en las labores del día a día, mientras que la población de adultos mayores era reducida, representando solo el 12%. Entonces tenemos que para 1721, es decir, principios del siglo XVIII, en la hacienda San Juan de la Punta, que pertenecía a la villa de Azaña y que estaba ubicada en lo que hoy es el distrito de Saltur, vivían y trabajaban un grupo de esclavizados pertenecientes principalmente a las castas Congo y Arará. Interesante. Estos datos, como ustedes habrán visto, pertenecen a la hacienda San Juan de la Punta. Pero ¿qué hay de las otras haciendas que poseía la villa antigua de Azaña? De eso también tenemos información que nos puede dar una idea de cuántos esclavizados trabajaban en ellas a finales del siglo XVIII. Huertas también en su trabajo nos presenta datos sobre la presencia de estos esclavizados para 1782. Estos datos provienen de los registros del cura de Mórrope, Justo Modesto Rubiño y Andrade.
Es importante mencionar que para esta fecha la ciudad de Zaña ya había sufrido dos importantes inundaciones, la de 1720 y la de 1728. Muchas de las familias españolas que habían vivido en esta prestigiosa villa ya habían migrado, por ejemplo, hacia los pueblos de Lambayeque y Chiclayo, dejando en la ciudad de Zaña, en el centro de la ciudad de Zaña, 90 esclavizados. Escuchemos los números y los datos de la presencia de esclavizados en las diferentes haciendas de la villa de Zaña. Escribo ante usted, Majestad, para presentar reportes sobre la presencia de esclavizados en los terrenos de las haciendas del partido que llaman de Zaña. San Juan de la Punta, 471 esclavos. San Antonio de la Viña y Nuestra Señora de Sarrapo, 380 esclavos. San Pedro de Cayaltí, 230 esclavos. Pomalca, 153 esclavos. San Nicolás, 97 esclavos. Popán, 75. Sipán, 91. Calupe, 117 esclavos. San José de la Otra Banda, 330 esclavos. San Cristóbal, 85. Rafán, 47, Chumbenique, 111 esclavos, Oyotún, 21, Úcupe, 181 esclavos. Como vemos, la mayoría de esclavizados estaban distribuidos en las haciendas que hasta nuestros días se han caracterizado por la siembra de la caña de azúcar, la que requiere una mayor fuerza de trabajo en sus campos. Aún quedan los esqueletos de concreto como testimonio del dulce y amargo pasado del cultivo de la caña. Disculpen, ese fue el momento poético del podcast. Hasta ahora hemos hablado del trabajo de los esclavizados en las haciendas de la villa antigua de Zaña, pero ¿qué hay de aquellos que trabajaron en el servicio doméstico y en las iglesias? Como hemos mencionado, muchos de ellos también sirvieron en las casas de las familias españolas y algunos también fueron donados para trabajar al servicio de la iglesia. Si bien el trabajo de Lorenzo Huerta es un trabajo más de corte urbanístico y arquitectónico, allí en las descripciones de algunas de las casas, si prestamos mucha atención, podemos encontrar información valiosísima sobre la presencia de esclavizados en el servicio doméstico de las casas antiguas de Zaña. A inicios del siglo XVIII, en la descripción de una casa de un distinguido vecino zañero, este se jactaba de enumerar entre sus tantas pertenencias a algunos de sus esclavos. En esta descripción hemos encontrado los nombres de 4 esclavizados que prestaron servicios en esta casa y que leeremos a continuación. Un negro llamado Luis Portugués, de 60 años. Es importante destacar que este esclavizado posee nombre y apellido, y que quizá eso lo haya distinguido de los otros esclavizados de la casa. Lo discutíamos hace algunos días con Luis Reyes Escate, un compañero mío, y es probable que quizá, por ejemplo, haya cumplido el rol de ser el amo de llaves de la casa. También se registra una negra llamada María, de casta Congo, de 40 años. Quizá la cocinera o ama de leche, solo podríamos hipotetizar. Un negro de casta Popó, llamado Cayetano, de 20 años, y otro negrito nombrado Cayetano Criollo, de 17 años. Ambos jóvenes quizás servían como mandaderos. Por otro lado, encontramos a los esclavizados sirviendo en las iglesias de la villa de Zaña. Era muy común que los amos donaran esclavos para que sirvan en los conventos de la villa. En las descripciones de la iglesia matriz, en el trabajo de Lorenzo Huerta, también encontramos una historia bastante peculiar, la historia de un negrito de nombre Feliciano. Creo que la carta me quedó por acá. Sí, aquí está. A ver. Yo, Doña Josefa de Horta y Vera, distinguida dama de esta honorable villa de Zaña, dono a este negrito, de nombre Feliciano, que tendrá 14 años más o menos, para que sirva a la cofradía del Santísimo Sacramento, de la cual soy fiel devota. Puede también servirles en las celebraciones de las festividades y en el culto de su Divina Majestad, o quizás también atizar las lámparas. Cumplidos los 40 años, Feliciano será un negrito libre. Y así como Feliciano, existieron otros esclavizados que fueron donados por sus amos para servir en los conventos de la villa de Zaña. De la información que hasta aquí hemos presentado, podemos afirmar que es indudable la presencia de esclavizados no solamente en las haciendas de la villa de Zaña, sino también en las casas de las familias españolas más importantes en el siglo XVIII. Y así llegamos al siglo XIX.
Existe un trabajo muy interesante realizado por el sociólogo Luis Roca Torres y los historiadores Maribel Arrelucea y Jesús Cosamalón, en el que se registra la presencia de esclavizados en la villa de Zaña entre los años de 1826 y 1854. Esta información se basa en el análisis de los libros parroquiales de la Iglesia Matriz de Zaña que contienen actas de bautismo y de función provenientes de estos años. Estos documentos se encuentran actualmente en la parroquia de Cayaltí. De estos registros se identificaron 64 esclavizados, siendo 25 de ellos varones, 39 mujeres y 21 niños. Esta investigación nos presenta un interesante alcance con respecto a los nombres y apellidos de los esclavizados de la villa de Zaña. Si prestamos atención, los nombres que se detallan en los registros son nombres hispanos. Es preciso mencionar que los esclavizados africanos perdían su nombre de nacimiento una vez que pasaban a ser propiedad del amo. En esos registros podemos encontrar apellidos de familias muy poderosas para ese tiempo, familias que eran poseedoras de tierras y de haciendas, como por ejemplo los Peramás, quienes fueran propietarios de las haciendas de Cayaltí y La Punta durante el siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Por otro lado, también encontramos, por ejemplo, a los Briones, como es el caso de José de Briones, que en 1730 fuera propietario de la hacienda de la otra banda. Entre otros apellidos que podemos encontrar en el registro, destacan, por ejemplo, Rodríguez, Mosquera, Rivas, Arbulú y Guevara. Escuchemos algunos de los nombres registrados en los libros parroquiales de la antigua Iglesia Matriz de Zaña entre 1826 y 1854. Toribia, esclava de Cayaltí. Carmen Arbulú, esclava de don Pedro Arbulú. Valerio Peramás, nacido el 29 de enero de 1827, esclavo. Juana Josefa Briones, nacida en 1830, esclava. Juana de Dios, nacida el 19 de marzo de 1842, hija natural. Casimiro Rivas, sambo esclavo de doña Rosa Rivas. Y así, muchos son los nombres que han quedado grabados en las páginas de la historia de nuestro pueblo. Y este primer episodio no estaría completo si no dedicáramos algunas palabras, por ejemplo, a aquellos esclavizados que lucharon por su libertad durante la toma de la hacienda de Tumán. En esta colección de trabajos publicada en el año 2013 por el Ministerio de Educación, existe un ensayo titulado No queremos amos, los afrodescendientes de Lambayeque en la lucha social y anticolonial entre 1779 y 1850, escrito por el historiador Guillermo Figueroa Luna. En este ensayo se detallan los sucesos de la toma de la hacienda de Tumán por los esclavizados. Estos eventos tomaron lugar alrededor de 1800, y de acuerdo a la versión del hacendado Pedro José de las Muñecas, los esclavos de Tumán habían sido seducidos por una porción de fascinerosos libres y esclavos de otras partes. Incluso estos esclavizados llegaron a proclamar un rey, Bartolomé Llanos, que era natural de Conchucos. Entre las personas a las que se les señalaba como instigadores de esta revuelta se encontraban Antonio el Zañero, un sambo libre, Marcelo, hijo de Jacinta Zapata, también un sambo libre, Felipe Aliaga, también un sambo libre de Chiclayo, Gaspar, un negro esclavo, Francisco Sales, un esclavo fugado de Cayaltí, y Bruno, esclavo del capitán Andrés de Rivas, quien fuera uno de los cabecillas del tumulto y que provenía de la hacienda La Otra Banda de Zaña. La toma de la hacienda de Tumán no es más que una de las tantas acciones realizadas por los esclavizados de las distintas haciendas en la lucha por su libertad. Los nombres aquí mencionados pasarían a la historia junto con los nombres de otros esclavizados que también lucharon por la igualdad y por sus derechos. Por otro lado, la presencia de esclavizados provenientes de haciendas que pertenecían a la villa de Zaña como Cayaltí y La Otra Banda en estos hechos, en estas tomas de hacienda, nos revelan el compromiso de estos esclavizados con las luchas sociales a principios del siglo XIX. Bien amigos, este ha sido el primer episodio de Zaña el podcast. Esta es parte de nuestra historia y tenemos hoy en día la gran oportunidad de reflexionar sobre ella. De reflexionar y fortalecer nuestra identidad local, una identidad que nos permita relacionarnos con otros pueblos y con otras realidades.
Agradecemos muchísimo a todas las personas que a lo largo de la semana nos han mostrado su apoyo, nos han dado sus likes en las redes sociales y espérennos en nuestra próxima entrega de Saña el Podcast. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales www.soundcloud.com/saña-el podcast o por Instagram en @JimRodríguezSampertegui. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias. Ba 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 ba.